Hay dos proyectos que viven momentos clave. El que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales y uno de los más importantes, la reforma de pensiones, cuya idea de legislar fue aprobada esta semana en el Congreso. Hablamos de todo ello junto a la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara. Ministra, gracias por venir una vez más. Sí, muy buenos días. Gracias por la invitación una vez más. Han sido días de intenso trabajo legislativo. Y, a ver, el proyecto de las 40 horas, Camila Vallejo era diputada. Sí, 5 años, Rafa. 5 años. 5 años. ¿Cómo se desglosa esto? Bueno, esta semana, yo diría, este mes, si me lo permite, hemos tenido un mes con muchos avances en distintas materias legislativas, pero desde el mundo del trabajo me gustaría destacar que se aprobó la ley corta de la PGU. Creo que estuvimos hace algunos programas atrás conversando de ella y las personas que... se nos venía, digamos. Claro, pero ya la sacamos, así que estamos muy contentos y por eso las personas que fueron rechazadas pueden acercarse nuevamente a Chile Atiende. Igual la ley contempla que se van a revisar automáticamente, ¿no? Ya. Pero de todas maneras es bueno que lo sepan. Se aprobó también, Rafael, el descanso reparatorio de los trabajadores de la salud privada. Tú sabes que tanto aplauso después del COVID y dijimos, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Y la misma diputada Carol Cariola impulsó este proyecto de ley que se aprobó dándole 14 días de descanso a los funcionarios públicos adicionales por el esfuerzo que habían hecho en la pandemia, pero en el lugar de la salud privada no se había logrado avanzar porque había oposición de algunos empleadores. Pero logramos despejarlo, así que los trabajadores de la salud privada también, incluidos los de las farmacias, tienen derecho a sus 14 días adicionales de descanso por todo el esfuerzo tremendo que hicieron en la pandemia. ¿Puedo detenerme un momento ahí? Yo recuerdo a don Ernesto Silva, presidente de la UDI, cuestionadísimo por votar siendo accionista de ISAPRE Médica. Consultando con especialistas me decían que en cualquier otra parte del mundo eso era impensable. Recuerdo al ministro Mañalich diciendo que el lobby de las ISAPRES había sido espantoso. Ahora usted me dice que hay empleadores de la salud privada que se oponían a esto. ¿Cuánto poder tiene la salud privada en Chile? Bueno, yo creo que en varios sectores los privados han ejercido una influencia indebida en temas de la política, en otros lo hacen debidamente, digamos, de forma más legítima, defendiendo sus intereses. Sus legítimos intereses. Por supuesto, pero todo esto tiene que hacerse en un marco que le dé consistencia a la vida en la sociedad, Rafa. Entonces, cuando le decimos a todos los trabajadores de la salud que se sacrificaron mucho, que dieron la vida. O sea, yo creo que no hay que perder la memoria, si esto fue hace muy poco. Acuérdate tú cuando llegaban del trabajo a sus edificios y muchas veces eran amenazados por sus propios vecinos, que se tenían que cambiar, que podían poner eventualmente en riesgo a los demás vecinos, porque no se sabía bien las implicancias de esto. Claro. Y trabajaron. También en las farmacias, que no pudieron cerrar, cuando la gran mayoría de la población estaba en cuarentena. Entonces, menos aplauso y más derechos laborales. Pero logramos llegar a un buen acuerdo, tengo que decirlo. Ocurrió que algunos empleadores planteaban que ya habían sido compensados los trabajadores, pero los derechos laborales también se tienen que acreditar y probar, porque como no es una relación equilibrada, claro, entre el dueño de la empresa y el trabajador, todo esto se tiene que probar. Y logramos llegar a un buen acuerdo porque los sindicatos también impulsaron mucho, con fuerza su reivindicación muy justa. Así que tenemos ley de descanso reparatorio. Enhorabuena. Enhorabuena, imagínate, ya casi 3 años y teníamos ley corta PGU, pero además hace unos 2 días, 3, el jueves, el presidente Boric dispuso que se fortaleciera la ley sana, Rafa. Y si me permites 30 segundos, porque estas son como las partes que de repente, con toda la política y todo el ruido que tenemos, no se logran ver, pero son tan importantes para la vida de las personas. Y aquí cortito, mira, primero contarles que en el gobierno de la presidenta Bachelet se creó un seguro que se llama Sana, que es un seguro para cuidar. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes un hijo que lamentablemente sufra una enfermedad grave como un cáncer, porque esto lo impulsaron la organización que se llama Oncomamás, que dirige la Bea Troncoso, a quien aprovecho de saludar porque es tremenda pega. Resulta que tú quisieras estar entonces con tu hijo, pero como no eres tú el que está enfermo, no te dan licencia médica a ti. Lo que se hace con la ley Sana es entregar un permiso para que los padres puedan acompañar, padre y madre, a los hijos en enfermedades graves. Recuerda a las organizaciones impulsadoras.
escuchando. Sí, cumplió 5 años la ley Sana y resulta que este seguro solidario, sostenible económicamente, pagado por una cotización adicional que existía desde antes, solo se redirigió la cotización hace 5 años atrás a este beneficio, ha dado muy buen apoyo a las familias. Y hoy día eso nos permitió, administrado por el Estado además, nos permitió que se duplicara la cantidad de días de permiso. Entonces, antes eran 3 meses para la madre y 3 meses para el padre, ahora van a poder ser 6 meses para acompañar. 6 meses madre y después padre, alternativamente, es para ambos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el tratamiento del cáncer es mucho más largo. Claro. Y el seguro da para eso porque ha sido bien administrado por el Estado con criterios de solidaridad y como parte de la seguridad social. Entonces, un muy buen ejemplo de que las cosas pueden cambiar y no todo tiene que ser individualismo, ¿no? Para quienes vivimos mucho tiempo cerca del Hospital Calvo Maquena, que tiene hospital de niños con un área oncológica y que nos encontramos con los niños con las cabezas rapadas en la cercanía, sabemos de lo que se trata. Digamos, es una imagen que provoca profunda emoción ver a las mamás, a los papás acompañando a su hijo a los tratamientos. En el Hospital Calvo Maquena era un saludo para la gente que saca la mugre en esas áreas. Sí, estuvimos en una fundación que está al alero del Hospital Calvo Maquena, precisamente que apoya, o sea, ahí mismo en el mismo espacio físico. Yo viví 30 años ahí al lado. No, yo estuve el jueves nomás. Oye, pero es un buen seguro, ¿sabes? Que es importante relevarlo porque en el fondo es como con una buena iniciativa. Esta era una cotización muy antigua que existía. Yo, así como en el año 98 se habían subido algunas pensiones también de invalidez y se había hecho un aporte extraordinario que era del 0,05 de una remuneración imponible. Y hace 5 años, yo me acuerdo porque yo era subsecretaria de la presidenta Bachelet, justo tramitamos esa ley en ese momento, se disminuyó incluso ese 0,05 y quedó en un 0,03 y imagínate, se ha podido... ¿Y con ese subsidio? Sí, se ha podido dar apoyo a las familias, pero además con derecho a salario. Claro. Porque el Código Laboral que se había impuesto en el año 81, en la dictadura establecía permisos para hijos, en este caso, por 15 días, pero sin sueldo. Entonces, imagínate. Un tal José Piñera, justo por lo que creo recordar. En los momentos que más se requiere apoyo, también se requiere lucas, digamos. Esto también tiene mucho gasto. Así que estamos contentas por eso. 40 y de ahí horas. nos fuimos a 40 horas. 40 horas. No, fue una buena semana, tengo que decirlo. Bueno, se aprobaron las 40 horas en el Senado. Y les quiero contar que le quedan un par de trámites al proyecto de ley, pero se aprobaron unánime en la Comisión de Trabajo del Senado. Y eso es muy bueno porque indica que después de 5 años y 6 meses de tramitación en el Senado, logramos un buen acuerdo que nos permite implementar 40 horas en todos los sectores productivos del sector privado. Y quiero agregar al tiro, porque después de cada vez que hablo de 40 horas me preguntan, ¿y qué pasa con los funcionarios públicos? Pues bien, le quiero decir a los funcionarios públicos que, como el presidente Boric señaló, las 40 horas son para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Por eso, con sus dirigentes sindicales, que están representados en la mesa del sector público, además del reajuste, concordamos trabajar 40 horas para ingresarlas este año. ¿Por qué? Porque los públicos tienen 1 hora menos, entonces vamos a alcanzar a engarzar. Cuando se reduzca de 45, mira, los trabajadores del sector privado tienen 45 y los públicos 44. El primer año del sector privado baja de 45 a 44 porque esto es gradual. Entonces, cuando estemos legislando los 40... Empezamos a bajar juntos. Exacto. Exacto. Vamos a ir bajando de conjunto. Así que 40 horas para vivir mejor y, pucha, para tener más tiempo, para los niños, por ejemplo. Sí, sobre todo en un país donde muchas familias ven muy poco a sus hijos. Digamos. Sí. Trabajan ambos, salen en la mañana y vuelven cuando ya está Tremenda diferencia dejar a los hijos despiertos y no dormidos, ¿no? Claro. A mí a veces me angustia porque también me tengo que levantar temprano, evidentemente, como todos, siempre, no ahora nomás, y cuando tengo que dejarlo dormido, a uno le da su cosita. Cuando uno llega a la casa y está dormido, también. Sí, pero esa la tengo más similar que la otra, la de la mañana. Ok, entonces, primer año se baja de 45 a 44 y después hasta 40 horas en un lapso de... Son 5 años y se baja en 3 momentos, al primer, al tercer y al quinto año. Pero quiero decirlo también bien claro, ese es el plazo máximo porque el Código del Trabajo
establece un piso mínimo. Por eso muchas empresas ya tienen 40 horas. No sé, el viernes estuve en Codelco con su director, con su presidente. Buena pregunta. Sí. ¿Cómo va a asumir esto la minería, que ya tiene turnos? Los trabajos de faena tienen turnos, digamos. Sí. Construcción, la que yo conozco es la construcción de una celulosa, que me tocó estar ahí, que tiene turnos, y que uno puede trabajar más horas por días de manera a acumular más días libres, y que tiene que ver con las características de ese tipo de trabajo, que algunas cosas no pueden ser interrumpidas, hay que compactar el suelo antes que venga la lluvia y arruine todo el trabajo. En la minería es lo mismo, no se puede dejar... continua en el fondo. Claro. Entonces, ¿cómo ha tomado Codelco este tipo, y la minería en general, este tipo de legislación? Bueno, son dos cosas. La primera, contarles que Codelco ya en su directorio y junto con sus organizaciones sindicales el viernes nos mostró su plan para adaptarse a las 40 horas, que es previo a la vigencia de la ley, porque se aprobó en el Senado, pero yo también les quiero contar que nos quedan 2 trámites más breves, digamos, por decirlo de alguna manera, y esperamos que sean breves porque logramos aprobarlo con unanimidad. Entonces, algo que hace 5 años era imposible, se aprobó con unanimidad y por tanto también hay una voluntad política importante poder avanzar. Pero Codelco se anticipa a esto. Ahora, para la minería en general, y qué bueno que lo hace porque Codelco es una empresa pública y hay que dar el ejemplo. Así que hay un estándar muy importante. En la minería en general nos pasó algo muy interesante, Rafael, porque el Consejo Minero, que es el representante de los empleadores, con la Confederación de Trabajadores de la Minería de Chile, que une distintas federaciones de distintas minas privadas, se unieron y buscaron para los trabajadores en turno una propuesta alternativa que nosotros recogimos en el proyecto de ley y que básicamente consiste en que las personas que están en los campamentos, no sé, pues si tú tuvieras 1 hora más al día en un campamento te quedarías mirando las estrellas, no puedes tener soberanía sobre tu tiempo porque no alcanzas por 1 hora a volver a tu casa. Entonces se juntan como horas adicionales con la característica de vacaciones progresivas. Sí. Por eso el proyecto se demoró 6 meses en legislarse desde que el presidente envió la indicación, porque no fue bajar solo de 45 a 40, sino que ir viendo cada sector productivo. Y hay un caso que me gustaría comentar porque es súper importante que los empleadores desde ya, todavía no se convierte en ley como señalé, pero esperamos que sea antes del 1 de mayo, que es el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, los empleadores de las trabajadoras de casa particular ya se vayan informando, porque las trabajadoras de casa particular puertas afuera, 40 horas, directo. Las trabajadoras de casa particular puertas adentro van a tener 2 días adicionales al mes. ¿Por qué? Porque estas trabajadoras tienen jornadas de 12 horas de trabajo, porque el trabajo doméstico puertas adentro va en retirada en el resto del mundo, y porque estas trabajadoras debieran tener el mismo régimen laboral de todos los trabajadores y trabajadoras, y siempre han sido tratadas en otra categoría, con menos derechos. Y si nosotros hiciéramos la suma de todas las horas que se les deben por el trabajo que han hecho, les aseguro que son mucho más que 2 días al mes. Entonces, eso hay que prepararlo, se pueden acumular los días en un trimestre, se pueden compensar también, pero hay que, sí, por eso... Son 2 días por mes, uno puede buscar un trimestre y darle... 6. 6. Sí, sí, hay varias fórmulas, pero la idea es que se cumpla el descanso de las trabajadoras. Nosotros entendemos que hay un rol que se cumple al interior de los hogares, pero este es un trabajo que también en el resto del mundo va en retirada, porque las condiciones de trabajo son muy precarias para las trabajadoras de casa particular puertas adentro. Y que en Chile estuvo postergado. Yo recuerdo a mi colega Fidel Oyarzo celebrando aquella ley. Oye, ese fue un momento muy emocionante. Sí. También ahí cuando la presidenta Bachelet dictó la ley de la trabajadora de casa particular, ahí fue. Sí. Y tú sabes que en el 2015, parece que fue 16, recién ahí se igualó el salario de las trabajadoras de casa particular. Y en el gobierno del presidente Piñera, para ser justa, se les incorporó en el seguro de cesantía. Sí, lo recuerdo. Y en el gobierno del presidente Boric se les va a incorporar en las 40 horas laborales. Así que hay que puro ponerse al día. y tenemos además de la ley de pensiones. Pensiones, sí. Que esa es como... hoy por hoy, probablemente, y después de haber visto... A ver, la tasa de reemplazo estaba prometida en un 80-70%, eso nunca ocurrió en un país que hace algunos años empezó a tener jubilados, pensionados
exclusivamente del sistema de AFP, se ha hecho cada vez más necesario cubrir esa falencia. ¿Qué queremos de la ley de pensiones y, mejor dicho, para cuándo queremos tenerla? Oye, acuérdate que para el 1 de enero del 2020 hay un recorte del diario de un diario de circulación nacional, claro. El 100%. El 100% de la tasa de reemplazo. Yo me acuerdo, sí, medio en broma, la gente se abrazaba para el año nuevo y decía, ya mañana tasa de reemplazo 100%. Hoy bordea el 30%, en el caso de las mujeres y un poco más en el 38, 40 en el caso de los hombres. Con el aporte de la PGU. Claro. Pero sin el aporte del Estado, que a veces es tan vilipendiado por algunos, la verdad es que sería mucho más bajo, ¿no? Mucho más bajo. Los proyectos que se han visto muestran que la mediana, que es decir, a donde está la mujer del medio de 100 mujeres, claro, 30.000 pesos, claro, 50 para arriba y 50 para abajo, del 2007 al 2021 son 30.000 pesos y de los hombres son 135.000. Lo que busca el proyecto de ley es subirle las pensiones a todas las personas, pero subirlas de manera sustantiva. Por eso cambia la lógica solo de capitalización individual a una lógica que le complementa al lado de un seguro social. Y en esto quiero ser súper clara porque las personas van a seguir teniendo su 10%, va a haber ahora una inversión posible de realizar en un inversor privado, va a haber solo un inversor público y si usted opta por el inversor público puede llevarlo con verdadera libertad de elegir al inversor público, pero al lado de lo que usted ha cotizado estos 40 años va a haber una nueva cotización que va a ser de cargo del empleador y que va a ser un seguro social, Rafa, porque eso es lo que nos falta, digamos, cuando una sociedad solo tiene una forma individual de asumir el riesgo del envejecimiento y todos los costos que vienen asociados a eso, termina siendo una sociedad en la cual las personas mayores terminan condenadas a la precariedad y tenemos 1.400.000 adultos mayores pensionados de la AFP que no les alcanza para vivir. Y este seguro social del 6% les va a permitir subir la pensión a 1.400.000 personas hoy día, pero además asegurarnos a nosotros, los que todavía estamos cotizando y trabajando, que nuestras pensiones suban con una garantía similar, más bien dicho igual. Esto es sustentable en el tiempo. Por eso uno quisiera a lo mejor subir más las pensiones hoy día a los actuales jubilados, pero no puede porque esto es un compromiso hacia adelante también. Entonces, no sé, yo creo que es importante salir de la caja en la que hemos estado pensando estos 40 años. Aquí nadie les va a quitar sus cotizaciones, esto va a seguir la misma línea, va a haber también herencia si alguien quiere heredar, eso tiene un costo en la pensión de las personas, el que quiere heredar hoy día tiene una pensión más baja que el que no, que el que se cambia de sistema a una renta vitalicia, pero aquí van a haber ambas opciones, su 10% va a seguir siendo suyo, va a poder elegir dónde lo quiere invertir, pero al lado va a haber un seguro social. Yeah. Y sabes que nosotros comparamos los números, porque esto es bien concreto, esto es para la vida de las personas. ¿Qué pasa si yo invierto el 6% de los empleadores en las AFP hoy día en capitalización individual versus si lo invierto en un seguro social? Todos suben, todos, pero la gran mayoría, el 90% de las personas les conviene más el seguro social que la capitalización individual. ¿Por qué? En primer lugar, porque a las mujeres siempre nos va a convenir un seguro social que la capitalización individual, porque tenemos salario más bajo, más laguna, y el seguro social lo que hace es reconocer nuestro esfuerzo por cotización con una garantía igual entre hombres y mujeres. Digamos que... por año cotizado. Acotemos que esa es una de las razones por las cuales las mujeres tienen menores pensiones. Y menores tasas de reemplazo. Y menor tasa de reemplazo. Porque tienen sueldos más bajos, porque tienen más lagunas previsionales y porque inevitablemente en algún periodo de sus vidas o cuidan a sus hijos o cuidan a sus padres. Así es. Y eso hace que tengan un trabajo. Y vivimos más. Y viven más. Claro, entonces eso lo aborda el seguro. El seguro social es más conveniente para las mujeres. ¿Y en el caso de los hombres? En todos los casos. Pero solo para complementar, mira, el seguro social además anula las diferencias de esperanza de vida, que vivimos más, se anula, entonces nos calculan igual que si fuéramos hombres y mujeres con una misma tabla. Ya. Viene un nuevo bono por hijo, que se suma al bono por hijo que ya existe, lo fortalece, ¿no? Dice ya, más aporte desde el Seguro Social para reconocer la maternidad. Y viene también un aporte que está innovadora y va a ser seguramente una política pública que va a trascender las fronteras de Chile, el reconocimiento de las tareas de cuidado.
Porque cuando una está cuidando, está trabajando en la casa, resulta que no tiene remuneración y no tiene cotización. ¿Cómo se comprueba eso? Porque hay un registro nacional de cuidadoras que está en el Ministerio de Desarrollo Social y que se anunció hace unos 2 meses atrás, va a ser parte de un sistema nacional de cuidados. Entonces uno va avanzando de distintas formas en la política pública, generando primero el registro nacional de cuidadoras. Las personas se inscriben por la página web, se hacen ciertas verificaciones y se le entrega su credencial. En tanto, desde distintos ámbitos de la política pública se va avanzando con apoyo a las cuidadoras. Y desde pensiones lo que se va a hacer es que se van a cubrir hasta 2 años de cotizaciones previsionales de las mujeres cuidadoras por persona que cuidan. ¿Ya? También va a haber un seguro de cesantía que cubra, o sea, ya existe el seguro de cesantía, pero también se van a cubrir lagunas previsionales. Entonces, a las mujeres siempre nos conviene más el seguro social. Y les quiero decir que los cálculos los hicimos con las mujeres que ganan mucho, ganan poco, ganan en el medio, con las mujeres que son muy jóvenes, más o menos como una, más o menos más grande, con todas, ¿ya? Las que cotizan harto, poco, todas las mujeres. Y los hombres también, ¿por qué? Excepto donde hay un poquito más de capitalización, rinde un poquito más la capitalización individual que el seguro social, va a poner la excepción primero, en el hombre que va a empezar a cotizar recién el próximo año y que es de renta alta. Ya. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un seguro, o sea, porque es un seguro privado individual, entonces a él le rinde más en eso. Pero a todos los demás que ya estamos cotizando, hombres también, les conviene más el seguro social porque la capitalización individual es de largo aliento. Claro. Entonces, si uno quiere subir pensión en 40 años más, vamos por ese camino. Pero creo que tenemos una urgencia un poquito anterior, un poquito más rápida que resolver. Y aprobamos la idea de legislar. Me parece fantástico. Estaremos acá cuando se apruebe la ley, entonces, ministra Janet Jara. Esperamos que sea pronto. Trabajo y Previsión Social. Muchísimas gracias por haber venido esta mañana acá a Televisión Noticias. Muchas gracias.